Hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro webinario. Lo primero que les quería decir es, tienen diferentes pantallas que están viendo en este momento, pueden minimizarlas y agrandar si quieren, en este caso el panel, porque los primeros minutos vamos a estar hablando con nuestros invitados, así que pueden ir minimizando si quieren el resto de las pantallas. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar de Refinitiv. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Natalia Sibeki y en el día de hoy estaré moderando este webinar. Yo estoy basada en Argentina y soy responsable por el segmento de Investment Solution, tanto para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y hoy me acompañarán dos expertos de la industria, los cuales presentaré en breve. Les hago una breve presentación para los que todavía no conocen Refinitiv. Nosotros éramos el negocio de finanzas y riesgo de Thomson Reuters y desde finales de 2018, con la incorporación de Blackstone como accionista mayoritario, pasamos a ser Refinitiv. Nuestro objetivo es potenciar a nuestros clientes al utilizar nuestros datos. Contamos con tecnología innovadora que vamos desarrollando día a día para brindar una mejor experiencia al cliente y es parte también de lo que en los últimos minutos le vamos a estar mostrando en nuestras últimos desarrollos de tecnología. Somos uno de los mejores proveedores de información en cuanto a finanzas sostenibles y nuestra intención es ayudar al cliente a tomar decisión de inversión con información clara, que pueda mitigar el riesgo y generar rendimiento. A partir de principios del 2021 de este año, somos parte del grupo de la Bolsa de Londres y esto ha generado justamente ampliar nuestra oferta en cuanto a soluciones para el cliente. En este webinar hablaremos acerca del mundo de las finanzas sostenibles. Hoy tengo el placer de estar acompañada por dos grandes profesionales en el rubro. Por un lado nos acompañará María Ruiz Sierra, que es la Head de Inversiones Sostenibles de Sur Investment Management. María ha estado involucrada en procesos de planeación estratégica, gestión de proyectos de impacto social y ambiental y alianzas interinstitucionales. María hizo parte de Ruta N, Centro de Innovación de la Ciudad de Medellín, donde participó en programas de promoción de impacto social a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es cofundadora de LA Network, plataforma de investigación y contenido sobre sostenibilidad en América Latina. También contamos con la presencia de Andrés Navarrete, quien es el Executive Director de BTG Pactual Asset Management en Chile. En el pasado fue responsable de la gestión de fondos de renta variable nacional en Santander Asset Management y anteriormente se desempeñó en diversos cargos en el área de inversiones, entre ellos Portfolio Manager de AFP Habitat. Es un placer contar con la participación de cada uno de ellos. El mundo está cambiando y el rol de las finanzas sostenibles toma cada vez un rol más importante. Hoy tenemos la oportunidad de repensar la manera en que realizamos nuestras acciones y la manera en que tomamos decisiones. Nos vamos a focalizar justamente en este webinario en el rol de ESG en la creación de portafolios de inversiones. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a nuestras preguntas. Gracias nuevamente María y Andrés por la participación. Vamos a comenzar con María. La primera pregunta es, ¿cómo se están utilizando las métricas de ESG en el armado de las estrategias de inversión? Hola Natalia y hola a todos, un gusto estar acá con ustedes y agradezco mucho la invitación. Hay que enmarcar esto en diferentes enfoques de implementación ESG. Dentro de una estrategia de inversión sostenible hay un enfoque de implementación que se llama integración ESG, que básicamente lo que busca es incorporar información de asuntos no financieros en la toma de decisiones de inversión. Entonces ahí es donde se usan las métricas ESG. Yo creo que no hay una sola receta. No hay una sola manera de integrarlas porque todo depende del criterio y del proceso de inversión de cada inversionista y de cada asset manager. Acá el foco está en identificar cómo las compañías en las que uno invierte están interactuando con sus grupos de interés y están teniendo un impacto en esos grupos de interés y cómo de allí se pueden derivar riesgos y oportunidades de inversión. Entonces, las métricas ESG se pueden utilizar de manera transversal a todos los procesos y todas las estrategias, así no tengan un foco de sostenibilidad, puede ser para renta fija, renta variable tradicional, o también puede ser para diseñar una tesis que tenga un objetivo de sostenibilidad, y ahí les doy un ejemplo. Nosotros estamos adelantando un proyecto de investigación en Sura Investment Management enfocado en identificar si es posible crear portafolios de inversión con empresas latinoamericanas que estén alineados con las metas de mitigación climática del Acuerdo de París. Entonces allí, cómo se integran métricas ESG, identificando la huella de carbono de las compañías, las metas de descarbonización, las metas de eficiencia energética, el progreso en ellas y ya métricas específicas sectoriales.
Entonces, el mensaje es, depende de la tesis de inversión, se pueden incorporar métricas ESG específicas o generales 360 según lo relevante, la relevancia que cobren según el sector o la compañía que está analizando. Muchas gracias, María. Andrés. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de un poco hablar nuestra experiencia. La verdad, nosotros tenemos una experiencia más práctica en este tema. Nosotros lanzamos el primer fondo que invierte en acciones locales acá en Chile con criterio ESG en el fondo a principios del 2018, o sea, ya llevamos 3 años y medio un poco de este proceso, un poco haciendo referencia a lo que mencionaba María. Nosotros nos fuimos por el lado de la integración de los factores ESG. Y ha sido todo un proceso para nosotros las métricas, en el fondo, porque sobre todo pensando desde el punto de vista del portfolio, cómo asegurarnos que después del proceso que nosotros implementamos, que tampoco ha sido constante en el tiempo, ha tenido variaciones, nos aseguramos que el fondo mutuo que le ofrezcamos a nuestros clientes sea sustentable o no. Y la conclusión que sacamos en ese momento y que mantenemos en este momento es nosotros tenemos 2 proveedores de ratings ESG que son externos, que es MSCI ESG Research y Vigeo Eiris. Ellos, sumados a nuestro trabajo interno, nos hacen tener una opinión sobre la sustentabilidad de las operaciones de todas las empresas en las que hay cobertura. No sé, Chile tiene más o menos como 50 o 60 emisores, tenemos en este momento cobertura alrededor de 24, 25. Entonces, ahí restringimos primero nuestro universo, donde tenemos visión. Entonces, cuando construimos el portfolio, lo construimos en términos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos definiendo si queremos estar sobreponderados o subponderados respecto a un índice. Entonces, el primer paso va a asegurarnos que las métricas ESG que están detrás de todo este trabajo de nuestros asesores externos se vea reflejado en la construcción del fondo, es elegir un índice sustentable. En este caso, nosotros escogimos el MSCI ESG Universal Chile Index. Entonces, toda nuestra decisión, si queremos estar sobreponderados o subponderados, ya sobre un benchmark, un índice de referencia que es sustentable o que tiene un sesgo de sustentabilidad. Y luego sobre eso nosotros montamos un proceso de inversión que nosotros le llamamos dual. Por un lado tenemos nuestro proceso tradicional de búsqueda de mayores retornos a menor riesgo, siempre vamos evolucionando eso, y por otro lado tenemos nuestro criterio y nuestra opinión sobre la sustentabilidad de la empresa, de los factores ESG. Y nosotros fusionamos esos 2 factores. Entonces, claro, si tenemos una buena opinión de la rentabilidad, de la relación riesgo-retorno de una inversión en una compañía y tenemos buena opinión de su sustentabilidad, en el fondo eso nos va a dar un sobreponderado sobre este índice que ya tiene un sesgo de sustentabilidad. Y así vamos construyendo el portfolio. Y después lo que hacemos el chequeo, porque nosotros podemos hacer todo este ejercicio en el fondo de construcción y nos puede quedar como se dice en Chile, un mamarracho. Nosotros vemos cuál, también MSCI ESG Research tiene un servicio que evalúa la cartera del fondo. Y nos dice, este fondo es AA, A, BBB y ahí hasta C, creo. Entonces, nosotros vemos qué resulta. Y en general nosotros somos el único fondo AA de activos, este fondo, el ESG, el único fondo AA en materia de sustentabilidad de la oferta que hay en Chile sobre acciones locales. Y tratamos de moverlo en de AA y A. Para hacerse una idea, el índice de referencia del mercado, que es el IPSA, es un BBB. Y de esa forma nosotros vamos utilizando en el armado de nuestro portfolio las métricas ESG. Pero no solamente son las métricas, y es otra cosa que quería hacer énfasis. Una cosa son las métricas, la huella de carbón, que va variando, como seguramente vamos a hablar más adelante de industria a industria, sino también ver bien la evolución que ha tenido en el tiempo, o que uno espera que tenga en el tiempo estas métricas. En el fondo, una compañía que va mejorando sus métricas tiene lo que se le llama un efecto momentum, y que es muy relevante en los retornos que entregan al fondo, pero también en los ratings que obtiene el fondo. Los ratings en general premian empresas que van mejorando su nivel de sustentabilidad de sus operaciones. Perfecto, Andrés. Bueno, siguiendo un poco con esto, María, ¿cuáles son las variables más importantes que se están considerando en los datos de ESG? Una, ya lo mencionaron ustedes, esto de emisión de carbono, quizás puede haber otras variables que estén considerando, y los principales retos alrededor de estas métricas de ESG. Claro que sí.
Acá yo creo que el centro de la discusión o de la atención debe estar en el concepto de materialidad, porque no hay un listado definido de criterios ESG que sean más relevantes que otros per se, sino que esto depende de la materialidad. La materialidad en el caso de nosotros tenemos nuestra propia metodología de evaluación ESG de compañías. Entonces, la que construimos de manera sectorial, es decir, identificando cuáles criterios ambientales, sociales y de gobierno son relevantes según el sector a la que pertenece. No, una compañía minera quizás tiene mayor énfasis en temas de biodiversidad, de manejo de comunidades o relacionamiento con comunidades, de contaminación, y quizás una empresa de producción, no sé, de alimentos puede tener más foco en empaques, en procesos productivos con economía, con principios de economía circular, y un banco tiene más relevancia en transparencia, en privacidad de la data, en sí, como cuidado del consumidor. Entonces, acá el punto es, hay que tener el concepto de materialidad, tanto financiera como de impacto ambiental, social y de gobierno según el sector. Nosotros, para construir nuestra metodología, nos basamos en estándares internacionales. Hay uno muy conocido que es SASB, que se enfoca en materialidad financiera, y también otros como GRI o CDP, que se enfocan en materialidad ambiental en el caso de CDP y ambiental, social y de gobierno en el caso de GRI. Entonces, ese es como el punto. Ahí puede haber muchísimos ejemplos que depende del sector y el tipo de compañía. Yo creo que los retos alrededor de estas variables o de conseguir data ESG están en que las empresas pequeñas quizás no tienen la capacidad para reportar sus prácticas de sostenibilidad o incluso para tener un departamento de sostenibilidad. Entonces, para las empresas pequeñas es acceder a tener ese conocimiento de cuáles son sus prácticas y su relacionamiento con los grupos de interés. Para las empresas más grandes que sí tienen grandes departamentos que reportan frecuentemente a estándares internacionales o que están cubiertas por proveedores de datos, el reto es el opuesto, hay exceso de data. Entonces ahí, como asset managers, para nosotros la atención, vuelvo y lo enfatizo, está en afinar cada vez más nuestro criterio de materialidad, porque eso es lo que va filtrando cuáles son los datos relevantes a los que les debemos prestar atención. En general, también a nosotros ser un asset manager regional, que tenemos presencia en 6 países de América Latina, con diferentes niveles de desarrollo en el reporte y divulgación ASG, con diferente evolución regulatoria alrededor de esto. Nuestro principal reto también está en la comparabilidad. Tenemos que tener herramientas que nos permitan comparar una compañía de México, una de Colombia y una de Chile, que están en el mismo sector, y que nos dé información similar para que esto se informe de manera consistente y sistemática de inversión. Gracias, María. Andrés. Sí, bueno, aquí nosotros cuando partimos el 2018, la verdad que veíamos los mapas de materialidad, pero nos parecían bien genéricos, la verdad. Yo creo que estuvimos, diría, como 1 o 2 años en el fondo subponderando la importancia de tener claro el mapa de materialidad. Fue cuando SASB empezó, en el fondo SASB tiene un mapa de materialidad por subindustria, son como 78 mapas de materialidad. Cuando en el fondo empezó a ser público y empezó a crecer en el fondo la SASB en su cobertura, nos empezamos a dar cuenta que era una gran ayuda, y nosotros en este momento, cuando empezamos el análisis de sustentabilidad de una compañía, lo primero que tratamos de fijar, la tarea número 1, es cuál es el marco de la materialidad de las operaciones. Y ahí efectivamente, como decía María, hay un tema de industrias, de subindustrias, pero también hay un tema de países, de localidad. Hay industrias que pueden tener algunos temas en unos países o en algunas regiones de ese país, y puede no ser lo mismo en otras regiones. Ahí va dependiendo de las particularidades de cada localidad. Pero nos dimos cuenta, y nosotros ocupamos SASB mucho para entender un poco la materialidad en términos ambientales y también sociales. Entonces nosotros tenemos como un doble mapa de materialidad. Hay uno que va variando, depende de la subindustria, que como mencioné está muy basado en SASB, quizás agarra algo de GRI también. Y luego tenemos una capa de materialidad que básicamente es común a todas las empresas que invertimos, que son temas sociales, que son en el fondo parejos para todos, tipos como desigualdad de salario, temas de género, de gobierno corporativo, no sé, relación con las comunidades, hay otros temas también de buenas prácticas con los proveedores y todo eso, que en el fondo son cosas comunes para toda la industria. Entonces nosotros eso lo medimos
para todos por igual. Y lo otro lo vamos variando dependiendo de la industria en la que se mueva la compañía. Así que así es como nos hemos estado acercando. Así que más que una variable particular relevante es entender el mapa de materialidad y de ahí irse metiendo e ir viendo un poco cuáles son, y aquí es importante para nosotros también, una cosa es el dato particular, eso es un grado de análisis que tenemos que tener. El otro es entender cuál es el compromiso de la compañía para mejorar ese dato en particular que nosotros consideramos relevante. De repente no es relevante para la compañía y ahí vamos a tener una diferencia de opinión sobre la sustentabilidad de esas operaciones de esa compañía. Y de ahí, en fondo, si lo consideran, si tienen meta, y de ahí también viene el tercer grado, la tercera capa que nosotros aplicamos, que es, tuvieron una meta, lo ponen en el reporte integrado, pero bueno, ¿hay recursos realmente detrás de la compañía para conseguir esa meta? Y si lo hay, ¿nosotros creemos que lo va a lograr o no? Y un poco esas son las tres capas en las que nosotros vamos haciendo el análisis y donde se va filtrando las distintas métricas. Y obviamente las métricas y los datos son muy relevantes para entender el paso base. Pero tanto como el pase base es meterse con la compañía y ver en el fondo las metas y los recursos comprometidos en la consecución de esas metas. Buenísimo, Andrés. Es interesante esto que traes porque de alguna forma entonces ustedes hacen un análisis de la historia y un poco de esa proyección a ver cómo va a ir evolucionando estas prácticas de esa compañía. Y bueno, y eso un poquito vamos a conversar después cuando les muestre un poco la plataforma, de que también nosotros podemos brindarle un poco la información y el análisis de cómo ha sido la historia de la compañía, que me parece relevante poder mostrarlo porque justamente es parte de lo que se está considerando a la hora de ver cómo se asigna o el peso o la ponderación en esos portafolios. Volviendo, bueno, a María, y un poco ya lo han mencionado, es algo que surge mucho en las reuniones con los clientes, más que nada los que están comenzando a mirar el tema de integrar métricas de ESG. ¿Ustedes consideran que genera más valor usar las metodologías existentes desarrolladas por los diferentes proveedores que hay en la industria o tomar los datos crudos, que sería básicamente el dato que puede proveer ese proveedor, y en base a eso desarrollar ustedes sus propias metodologías? Es algo que se pregunta muchísimo justamente porque el que inicia está en esa duda y la dualidad de nos aliamos a una metodología ya existente o desarrollamos la propia o un mix. Claro, yo creo que acá es importante tener presente que no hay estandarización en este tema de scores ESG. Cada proveedor de data ESG, cada asset manager, incluso cada inversionista, según la metodología ESG que desarrolle, tiene un score diferente y hay mucha dispersión en esos resultados, poca correlación. Entonces, partiendo y volviendo a la premisa de que la idea de la integración ESG es tomar decisiones de inversión más informadas, identificar riesgos y gestionarlos mejor, identificar oportunidades, medir mejor el impacto, yo creo que volvemos al tema del criterio propio de materialidad. En el caso de nosotros, como ya tenemos cierta experiencia en esto ha tenido una evolución internamente en la compañía, obviamente. Iniciamos tomando el dato de proveedores externos, pero esto ha evolucionado a tener nuestra propia metodología de score ESG. Acá es importante también tener en cuenta que un score en sí mismo no dice mucho, ¿cierto? Lo importante es, como lo mencionaba Andrés, el análisis que se tiene de la compañía desde todos los frentes, financiero, no financiero. Entonces, si uno pone la calificación o el score, no da mucha información de valor. Lo que nosotros hacemos ahora es, según nuestra matriz de materialidad y nuestros criterios ESG de nuestro score propio, tomamos datos de proveedores terceros que sí tienen quizás la cobertura que nosotros no tenemos en términos de tener la información de las compañías. Pero depende, esto no quiere decir que esta sea la mejor manera, todo depende de las necesidades de cada inversionista. Hay inversionistas quizás que prefieren tener el dato y el score de un proveedor tercero, y acá lo único que es súper importante resaltar es que la base es entender entonces muy bien esa metodología con la que el proveedor llega a ese score, no tomar el dato crudo, porque igual en esto de ESG muchas cosas son cuantificables y uno puede generar tendencias de ciertas métricas, volviendo al carbono o a las metas de descarbonización y ver cómo la compañía va cumpliendo, en fin, cuantificables que dan como un input cualitativo al análisis general fundamental de la compañía. Entonces, eso. Nosotros creemos que el score
ESG sea el propio de tercero es relevante porque permite comparar el desempeño ESG de diferentes compañías. Ahí sí el dato es súper bueno porque nos da ese ranking, ese comparativo, ese desempeño relativo. Y otra cosa para la que nos parece relevante hacer uso de proveedores de data externas para la identificación de controversias o incidentes ESG, como ese monitoreo, ya no tanto desde la toma de decisiones de inversión, sino cuando uno ya tiene la posición en la compañía en el portafolio. Es importante hacerle seguimiento a si se presentan algunos escándalos, accidentes o incidentes ambientales, sociales y de gobierno que pueden representar un riesgo reputacional, un riesgo financiero, un riesgo de default, dependiendo del caso. Entonces eso también lo destacamos. Y la última idea que quisiera compartir, volviendo a mi primera intervención, es que depende de la tesis de inversión, del objetivo de inversión. Si se trata de integración ESG de manera transversal a fondos tradicionales, pues creo que se cubre con lo que he dicho, pero si son estrategias temáticas, por ejemplo, lo que les contaba del proyecto de investigación en cambio climático, ahí tenemos un reto específico de tener data particularmente de planes de descarbonización, de inversión para descarbonizar las operaciones de las compañías, para hacer reconversión de activos que permita mayor eficiencia energética. Entonces acá necesariamente un score histórico no nos da la información que necesitamos, que es más prospectiva. Entonces ahí es cuando también uno se va al dato crudo porque se ajusta mejor a la tesis de inversión que uno está trabajando. Perfecto, María, gracias. Andrés. Sí, yo diría que los dos tienen valor. Va a depender, en nuestro caso, como lo analizamos, del tipo de vehículo o de fondo que estemos manejando. En general, los ratings externos son de mucho valor porque y bueno, uno ve los datos internacionales, la cantidad de activos que se están manejando bajo distintos criterios de distintos proveedores son cada vez más relevantes. Por lo tanto, el flujo que se genera cuando una compañía mejora el rating ESG en alguno de estos proveedores tiene un efecto en cuanto a los retornos que entrega esa acción, a la prima por riesgo que le exige el mercado, a los bonos que emite esa compañía. Entonces tiene un montón de efectos financieros que permiten apreciación de capital en el fondo. Y nosotros estamos también, por ejemplo, sobre todo al fondo ESG, están muy pendientes de entender cómo van evolucionando esos ratings y cómo van a ir evolucionando en el futuro para ir posicionando nuestros fondos. Entonces, por eso es muy importante la metodología externa. Ahora, pensando en el proceso de integración y cómo manejamos el total de nuestros fondos, quizás vehículos que son más tradicionales, sí nos interesa tener los datos crudos, porque ahí un poco volvemos al proceso que yo les mencionaba antes. Ahí nos interesa entender, ok, cuáles son, en general, cuando uno mira una empresa y analiza su sustentabilidad, no es que tenga 50 temas abiertos, en general tiene 2 o 3 que son claves, que son los que hay que seguir y hay que tener una opinión de si la compañía tiene meta y si tiene los recursos. Porque lo que termina pasando, en el fondo, y también tener una idea de cuál es el timing de las consecuciones de esos logros. Porque las consecuciones de esos logros van a generar, en el fondo, mejoras de clasificación y se va, en el fondo, a desencadenar el efecto momentum de rentabilidad en las acciones y en los bonos de esa compañía cuando se vayan logrando esas metas. Por lo tanto, porque una compañía, y algo que nos decimos internamente, una compañía que tiene metas, pero que no va a tener logro, no nos sirve para generar tesis de inversión alrededor de la sustentabilidad. Necesitamos convencernos de que va a llegar a ese punto, cosa que se desencadenen las mejoras de rating de la agencia y en el fondo venga el retorno. Y también, obviamente, el efecto beneficioso en la sociedad. Así que, por ese lado, yo diría que las dos son útiles y para nosotros somos un manager más activo, en el fondo, que nos gusta involucrarnos bastante en conocer las compañías y la industria en las que invertimos. Para nosotros las dos tienen mucho valor y las ocupamos en forma distinta dependiendo del vehículo en que estemos manejando. Buenísimo, Andrés. Sigo con vos. ¿Cómo pensás que está haciendo ¿Qué rol cumplen los inversionistas en las decisiones de incorporar ESG en los portafolios? ¿Lo ven positivo o le es indiferente al inversionista esto de estar haciendo estos cambios con las metodologías de ESG? O sea, el rol de los inversionistas es clave.
O sea, en el fondo, los aportantes de los distintos fondos mutuos, fondos de inversión, son el origen de estos factores, del impacto de estos factores en la sociedad, en el fondo civil, que se mueve a tratar de incrementar o pedirle a las compañías que operan que tengan mayores niveles de sustentabilidad en sus operaciones, es lo que ha provocado todo este cambio y es lo que va a seguir empujando este cambio. Esto no son regulaciones, si uno ve en general los reguladores van más atrás de lo que se están moviendo las empresas y de lo que se están moviendo los inversionistas. El rol es clave y lo que nosotros hemos observado es que, es más, los inversionistas retail, por lo menos en nuestro caso, son los que más han empujado el fondo. Nosotros tenemos un fondo que es chico, pero que ha ido creciendo, no sé, pues el año pasado creció 40% en años que han sido complicados para la bolsa local chilena. Y este año van a esta fecha también creciendo 40% sobre una base chica. Entonces, ¿por qué es relevante esto nosotros? Porque en el fondo, dado que esto es una industria financiera, mientras mayor cantidad de activos se manejen con estas estrategias, con un logo que dice esto se preocupa de la sustentabilidad, es mayor el empuje que nosotros podemos hacer en nuestra interacción con la empresa para ver que se establezcan metas y que se comprometan los recursos para lograr esas metas. Y en el fondo porque nosotros creemos que ahí hay una ganancia financiera para los inversionistas y también para la sociedad. Entonces el rol de los inversionistas es clave, fundamental. Y es lo que ha empujado hasta ahora y es lo que nosotros estimamos que va a seguir empujando esto, más que los reguladores, más que las leyes, en el fondo, específicas en este tema. Buenísimo, que vamos a cerrar un poco con ese rol, a ver cómo lo ocupan. Pero bueno, ¿cómo está haciendo, María, volvemos a vos, cómo está haciendo la rentabilidad en los portafolios que siguen estrategias basadas en métricas de ESG frente a los portafolios tradicionales? Sí, a nivel global cada vez hay más evidencia, y lo vimos sobre todo el año pasado, que fue difícil en todos los mercados, que índices y fondos con tesis de sustentabilidad o con sesgo ESG tuvieron un mejor comportamiento comparado con sus equivalentes no ESG. También hay más papers y publicaciones y reportes que demuestran que al menos ESG seguro ayuda a tener portafolios con menor volatilidad. Nosotros en Sura Investment Management apenas estamos recogiendo esta evidencia. Creemos que es muy pronto en general para el mercado de América Latina porque no hay tanta data histórica de desempeño ESG, por una parte, y segundo porque hay temas cruciales que no han sido integrados en los precios todavía, internalizados en los precios, como son los riesgos climáticos. Entonces nos parece un poco pronto y estamos en ese proceso de recoger la evidencia juiciosa, entonces posiblemente en el futuro pues tengamos una respuesta más clara. Sin embargo, lo que sí hemos evidenciado, no solo en los portafolios de renta fija y renta variable, sino en los de activos alternativos, es que la integración de criterios ESG nos permite gestionar mejor el riesgo, nos permite identificar oportunidades de inversión que están surgiendo con esta transición hacia una economía baja en carbono, hacia una economía más sostenible. Y yo creo que también es relevante tener en cuenta el por qué esta tendencia está tan presente y tiene tanta fuerza desde hace un par de años en América Latina y hace un poco más en el mundo. Y es por el imperativo que tenemos al frente de todos, gobiernos, el sector privado, inversionistas, academia, individuos, contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible. Entonces, en últimas también, los objetivos de la integración ESG o de la inversión sostenible es triple: gestionar mejor el riesgo, identificar mejor oportunidades de inversión, pero también contribuir a esa construcción de desarrollo sostenible al identificar compañías o proyectos que lo están haciendo bien y canalizar capital hacia ellos. Esto último es como para desenmarcar en la conversación únicamente de retorno y mostrar que hay otros objetivos asociados que también son muy positivos para los inversionistas. Perfecto, Andrés. Sí, bueno, nosotros claramente no tenemos tantos datos de muchos lados. Nosotros manejamos un fondo de acciones locales chilenas. Claro, en estos 3 años y medio, uno solamente hacer una aclaración, el índice y en general, las empresas que tienen mejor rating de sustentabilidad en Chile son muy cargadas a las empresas de servicios básicos, utilities, sobre todo de generación eléctrica, que han tenido en los últimos 3 años un mercado bastante difícil por un aumento en la percepción de incertidumbre regulatoria que ha habido acá en Chile de parte de los inversionistas. Por lo tanto, haciendo esa salvedad, incluso a pesar de ese efecto, el fondo ha rentado lo mismo que el IPSA, que es el benchmark de referencia. Es un poco, ya después de 3 años y medio, y como se podría decir,
después de 2 o 3 cisnes negros, en el fondo, que ha tenido el manejo del portfolio, podemos ver que el manejo con criterios de sustentabilidad no sacrifica nada de retorno para los inversionistas, que es una de las principales. Cuando nosotros empezamos a lanzar este fondo, en general muchos clientes nos decían, sobre todo institucionales, mira, a nosotros el tema de sustentabilidad nos interesa, pero no estamos dispuestos a sacrificar retorno porque nosotros queremos que ustedes se enfoquen solamente en el retorno financiero. Y lo que nosotros decíamos, bueno, lo que demuestra la evidencia es que no hay sacrificio en el fondo, más, incluso hay un pequeño alfa y a menor volatilidad. Y lo que nosotros hemos visto en estos 3 años y medio es mismo retorno y casi la misma volatilidad. O sea, no, la verdad, no tiene distinto, obviamente, cuando el mercado anda un poco más a la baja, se defiende mejor el fondo, cuando va al alza se queda un poco más atrás en retorno, pero en términos de riesgo-retorno, como estructura, el fondo es lo mismo que un fondo accionario común y corriente en el fondo. Y eso quería mencionar también, y ahí un poco más agarrándome de lo que decía María, que los principales efectos en mejoras de sustentabilidad, por lo menos, por ejemplo, volviendo al sector de utilities, de generadoras de energía eléctrica en Chile, está por venir. O sea, aquí tenemos varias compañías que van a descarbonizar completamente su matriz de generación, algunas el próximo año, otras en 3 años más, y todo eso se va a ver reflejado en aumentos de rating de sustentabilidad de distintas emisoras, y nosotros creemos con flujo importante de inversionistas internacionales, porque van a ser de las pocas generadoras del mundo que van a tener una generación eléctrica sin ninguna tonelada de carbono emitida. Por lo tanto, el fondo se ha comportado como el mercado, pero nosotros creemos que lo mejor de la historia está por venir en los próximos 2-3 años. Buenísimo, y un poco esto queda con la última pregunta que tiene que ver con esto de cómo se ve el futuro de ESG en el mercado latinoamericano en los próximos 5 años y qué rol cumplen los reguladores, ¿no? Hoy hablábamos de los inversionistas y se mencionó el tema de los reguladores. Bueno, ¿qué rol cumplen los reguladores? Y si ustedes creen que son, ¿qué otros principales actores también están incentivando que las temáticas de finanzas sostenibles estén cada vez más presentes en la región, más allá de los reguladores? Creo que de alguna manera cuando contestabas lo de los inversionistas, creo que también viene por ahí, pero si ven algún otro actor que esté impulsando un poco, incentivando estos cambios. María. Claro, yo soy bastante optimista con el futuro de la inversión sostenible en la región porque ha tomado un gran momentum en los últimos años. A nivel inversionista, es un dato que me sorprende bastante, es que a finales de 2019 éramos 29 instituciones, 29 inversionistas signatarios de PRI. Y el año pasado, con pandemia y con todo, y este año ya superó los 80, es decir, casi que se ha triplicado el número de inversionistas que declaran su compromiso con la inversión sostenible. Obviamente, cuando uno se vuelve signatario, quizás está en una etapa muy temprana, pero quiere decir, como decía Andrés, que lo mejor está por venir a medida que el mercado se empiece a sofisticar mucho más. Los reguladores se están moviendo, coincido con la perspectiva de Andrés, que se están moviendo un poco. La ola llega después que las compañías y los inversionistas, pero están pasando cosas. Ejemplos es el regulador de México y de Chile, que ya requieren a los fondos de pensión integrar criterios de inversión sostenible, ESG, o riesgos climáticos en la gestión de sus inversiones, o también regulador de Perú y de Chile, que hicieron cambios recientemente en la normativa de cómo tienen que hacer los reportes los emisores públicos, incluyendo temáticas ESG más de lleno. Entonces esto promueve mayor divulgación de información ESG. También hay iniciativas como público-privadas o de gremio, como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México, como el Task Force de Inversión Responsable en Colombia, como el Programa de Inversión Responsable en Perú y la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes en Chile, que están creando momentum, están creando sensibilización, formando a los actores de mercado. Yo creo que lo que sigue, los retos que vienen, es sofisticarnos mucho más, anclar el tema de ESG en la realidad latinoamericana, que es diferente a la europea, donde está saliendo la mayoría como de conocimiento alrededor de esto. Tenemos que ser conscientes de que la sostenibilidad está anclada en un contexto y que nuestro contexto tiene grandes particularidades, sobre todo ambientales y sociales.
dos, entender e ir migrando cada vez más a temas de impacto. ESG no necesariamente implica un impacto positivo, entonces tenemos que ir siendo como evolucionando en nuestra profundización conceptual, por decirlo así, de qué quiere decir cada cosa, cómo creamos alternativas, como asset managers, por ejemplo, nosotros tenemos como meta desarrollar alternativas para que los inversionistas institucionales de la región puedan canalizar capital a objetivos de sostenibilidad como una alternativa más dentro de su portafolio tradicional. Y también el tema de la estandarización, qué es ESG, qué no es ESG, mucha transparencia para evitar el greenwashing, que es decir que cosas son verdes y en realidad no. Yo creo que todos tenemos un alto compromiso de ser muy transparentes con a qué nos referimos con ESG para informar bien a los inversionistas, informar bien al mercado y no como desperdiciar esfuerzos en pro de la sostenibilidad cuando en realidad no estamos haciendo mucho. Perfecto, gracias María. Andrés. Sí, yo creo que, nosotros creemos que a medida que se vayan viendo los efectos, nosotros creemos que el camino, la punta de lanza, cuando vemos el mapa de la región, va a ser el proceso de descarbonización de la matriz energética chilena. Nosotros creemos que eso va a ser un hito muy, muy relevante porque es bien copernicano el cambio que se va a dar en los próximos años acá en Chile. Nosotros creemos, y cuando eso se vea en retorno, nosotros creemos que ahí va a despegar. Va a despegar bastante porque se va a ver un efecto práctico de lo que implica en el fondo los nuevos estándares de la sociedad y qué niveles de valorización pueden llegar a tener las compañías que operan en estos nuevos estándares y qué nivel de valorización llegan a tener las compañías que se manejan todavía no se suben a este nuevo estándar de la sociedad. Así que eso yo creo que va a pasar en los próximos 2-3 años. Y el rol de los reguladores es muy crucial, sobre todo porque, como mencionaba María, están incentivando, empujando, poniendo en fondo plazo para que los emisores por lo menos empiecen a reportar datos. Y eso en el fondo también abre la posibilidad de inversiones de los fondos que se enfocan a activos sustentables, por ejemplo, como el nuestro, pero también implica que hay un mayor cuestionamiento de parte del inversionista de las metas, si es que tienen metas en los datos, no solamente entregar datos, sino que metas se establecen, y en el fondo se va creando una mayor transparencia en cuanto a los desafíos que tienen cada una de las compañías, y eso es súper relevante para por llamarlo así, el mercado ESG. Ahora, aquí nosotros vemos que ya, aparte de lo que mencioné, ya vemos que hay más en el fondo. Por ejemplo, acá en Chile, Itaú acaba de lanzar un ETF con criterio ESG, que se suma, sería el segundo activo, sería el segundo fondo que se dedica a acciones con criterio ESG. También, no sé, BTG lanzó en Brasil un ETF también enfocado en ESG para acciones. Creemos que a medida que los asset managers, y eso un poco el compromiso de nuestra administradora y varias otras también, es ofrecerle a los inversionistas, sobre todo retail, que son los que van a empujar esto y los que han empujado esta tendencia, a que tengan formas de no solamente invertir y ahorrar y lograr sus objetivos financieros, sino también mandar una señal de sustentabilidad a la sociedad entera. Y por eso creemos nosotros que es relevante que haya más vehículos que permitan a los inversionistas canalizar este mensaje. Y nosotros ahí, claro, efectivamente, como decía María, el desafío de los reguladores es evitar el greenwashing y que haya muchas cosas que realmente no son sustentables. Nosotros, como mencioné en la primera pregunta, hemos tenido todo un debate interno cómo nos aseguramos de construir un portfolio que realmente sea sustentable, que podemos intentar hacer cosas con muy buena intención y al final queda un mamarracho, como dije. Todo eso, mientras más regulado sea y más transparente sea, va a ayudar también para que los inversionistas tengan confianza en que los vehículos que elijan, que tengan este sello, cumplan con lo que prometen. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, María, Andrés, por las respuestas que nos brindaron. Esperamos que les haya gustado y les haya servido también para comenzar a concientizar sobre la importancia y relevancia que está adquiriendo las finanzas sustentables en el mundo entero y cada vez más, por suerte, también en nuestra región latinoamericana. Yo ahora, mi idea es poder mostrarles un poquito nuestra herramienta, aparte que se lanzó hace poco tiempo. Entonces voy a estar compartiendo, a ver si se ve. Voy a estar compartiendo unos minutos. Ahí me confirman que se puede ver, se está viendo la terminal.
Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A ver, esta es nuestra última terminal lanzada, en realidad ya se lanzó el año pasado, pero nuestra estrategia de alguna forma es ir lanzando versiones acotadas para diferentes áreas y hace 2 meses se lanzó la que sería para todas las áreas de research, de asset manager, fondos de pensión, administrador general de fondos, bueno, seguros, o sea, todo lo que es portfolio manager y research. Esta es como la versión acotada para ellos. Entonces, bueno, básicamente van a ver que es muy intuitiva, que es muy fácil su navegación. Desde acá nosotros en el menú tenemos el acceso de lo que es el App Library, que de alguna forma sería cómo acceder a los diferentes aplicativos que uno necesitara. Entonces está separado o por categorías, si hay una categoría puntual que yo estoy buscando, entonces van a aparecer las aplicaciones de esa categoría, o si estoy buscando información de equity, voy por Asset Class y ahí voy a ver todos los aplicativos que están a disposición. Por otro lado, lo que tiene es que ya de alguna forma ya está separado en su menú que de alguna forma los lleva a todos los aplicativos que tienen que ver o con la parte de mercado, de noticias, la parte de las compañías y diferente información que puedan estar buscando, si quieren hacer análisis técnico y los gráficos que ustedes pueden abrir, la parte de Idea Generation como para acceder a diferentes análisis, la parte de Research para los que están también haciendo y búsquedas de ESG en cuanto a Research, desde acá van a poder acceder. Para los que están manejando los portafolios, diferentes aplicativos donde justamente pueden gestionar los portafolios, y vamos a ver que una de las aplicaciones hoy, un template, les permite ver cómo es el manejo de ESG en ese portafolio. O sea, hoy es algo que ya tenemos incorporado. Toda la parte de Management and Governance, que una es justamente la parte de ESG. Y dentro de My Layout, ustedes pueden hacer este mismo layout que estamos viendo acá, que es el Home. Ustedes podrían abrir y generar el propio para ir armándose las diferentes pantallas. Nosotros igual tenemos un equipo de Customer Success Manager que justamente dan los entrenamientos y también arman pantallas para los clientes a medida. También acá podrían ponerse los favoritos, diferentes aplicativos que van viendo en el día a día, entonces podrían agregarse y ya dejarse en el menú de favoritos. Y bueno, y desde el buscador, un poco lo que les quería mostrar es muy intuitivo el uso, porque hoy simplemente poniendo el nombre, por ejemplo, buscamos Apple, les va a aparecer al lado que acá accederían a la página principal de la acción de Apple y acá les aparece nuestro código interno, pero sin necesidad de conocer cuál es el código interno, automáticamente ya poniendo Apple van a acceder a toda la información. Les abre un pop-up también que les va mostrando como información ya sin necesidad de ingresar a ningún lado, como los principales datos que podría tener Apple. De hecho, en el menú podrían agregarle EBITDA y se va a actualizar el pop-up con los datos de EBITDA de Apple. También podrían, no sé, poner una compañía versus otra, Falabella versus Cencosud, y lo que va a hacer automáticamente es llevarlos como al análisis comparativo en el gráfico de esas dos empresas. Entonces es bastante sencillo el uso y desde el menú ya van ganando tiempo en la búsqueda y quizás se les van abriendo pop-up que ya les trae la información más relevante sin necesidad de acceder a esa información. Entonces, lo que hoy principalmente les quiero mostrar es justamente toda la información que tenemos en cuanto a ESG. Nosotros tenemos un aplicativo, lo que va a hacer es hacerles como un resumen de todo lo que es la información de Sustainable Finance. Entonces, cuando acá al costado les aparece el app, es justamente que van a ingresar al aplicativo. Y esta es como la página que resumen todo lo que es las finanzas sustentables. ¿Por qué es importante que puedan acceder? Porque, bueno, desde el homepage van a tener o diferentes gráficos aplicativos que les puede servir como para ustedes ir entrando a diferentes aplicativos que van a acceder a la información de ESG, información, noticias más relevantes de cada área, macro tendencias y que puedan elegir para hacer análisis, research de la temática, bueno, toda la parte del performance. Entonces ustedes pueden ir eligiendo diferentes opciones dentro de este landing page. Después de acá tienen diferentes aplicativos que podrían acceder, que les va a dar información relevante de ESG. Por ejemplo, bueno, al que le interesa índices, hay una página de índices de ESG, de Fund Screener.
Si quieren hacer todo un análisis de Green Bond Guide, tienen una especialmente para hacer justamente ese análisis y ver, bueno, a ver, cuáles son los bonos que están considerándose verdes. Y bueno, desde acá tienen diferentes aplicativos. Y principalmente lo que me parece relevante que puedan identificar es nuestras metodologías. Porque como hoy hablábamos justamente, en parte de lo que nos contaba María y Andrés, nosotros tenemos el dato que el cliente podría usar, la métrica, el dato crudo, pero también nosotros tenemos una metodología que es sumamente transparente y desde acá podrían acceder a esa información y leer justamente en qué se basa nuestra metodología, ¿no? Nosotros vamos ponderando según la industria de forma diferente cada una de tanto la parte de medio ambiente como social o como de gobierno corporativo, y en la metodología está exactamente explicado cómo nosotros basamos justamente toda esa información. Información que es sumamente transparente, que viene del propio cliente, que es información pública de sus reportes anuales, pero que es interesante que si van a seguir la metodología puedan entenderla, como decía María hace un rato, y si no, lo que van a hacer es usar el dato más crudo de cada una de las compañías. Entonces, si por ejemplo ponemos una empresa, ponemos Falabella, que es de la región, en cada una de las compañías ustedes siempre van a repetir este menú. Uno de ellos va a ser el que los va a llevar a la información de ESG, ¿no? Eso se va a repetir en cualquier compañía que ustedes estén buscando. Entonces, acá lo importante es entender, por ejemplo, ahora van a ver que cuando se actualice la información, lo primero que van a ver es actualizado el 2019. Esto se da porque las compañías recién a mitad de año actualizan en sus páginas web la información del año que cerró, en este caso el 2020. Entonces, en general, van a encontrar la información de Falabella o de cualquier otra compañía en la columna que sería el 2020 aproximadamente en junio o julio cuando ellos actualizan esa información. Así que a medida que ellos lo actualizan, nosotros estamos justamente haciendo los updates en nuestro sistema. Algo que es relevante también, que muchos clientes a veces preguntan es si parte del departamento de ESG de la compañía hizo actualizaciones y quiere directamente, antes de subir los reportes en sus páginas web, contribuir esa información, desde acá podría hacer clic y nos puede proporcionar esa información directamente a nosotros. Entonces nuestro equipo de contenido va a estar trabajando en esas actualizaciones. Aquí básicamente en los filtros lo que van a tener es la separación de las métricas de lo que es medio ambiente, la parte social, de gobierno corporativo, y también nosotros le adicionamos las controversias. Todo lo que es ESG, medio ambiente, la parte social o de gobierno corporativo, va a estar basada 100% en los datos que vienen proporcionados por el cliente en sus reportes, y después las controversias nosotros armamos una metodología especial que está explicada también en nuestro PDF de metodología. La controversia está tomada ya sea de las redes sociales, de las noticias, y es justamente también hay clientes que consideran muchísimo esto porque, como hace un rato decían, esa información que esté saliendo en el mercado puede ser muy relevante para la proyección futura, ya sea en las finanzas o lo que fuese, dado ciertas situaciones que pasaron dentro de la compañía. Entonces, las controversias hoy están siendo cada vez más miradas por los clientes. Acá ustedes van a tener justamente, bueno, el Combined Score es el score que va a tomar las tres patas, tanto de medio ambiente, social y gobierno corporativo, pero también las controversias, o si no, lo que van a tener es el ESG Score, que solo toma ESG, solo sin las controversias. Acá separado lo que sería la parte de medio ambiente, la parte social y gobierno corporativo, y acá separado lo que es controversias de Falabella en este caso. Acá nosotros estamos dentro de las métricas de medio ambiente, entonces abajo cuando ustedes van chequeando lo que van a encontrar son las diferentes métricas de medio ambiente. Simplemente si no saben qué es lo que se está midiendo, le hacen clic para entender esa métrica qué es lo que está explicando que está midiendo, y cuando le hacen clic al resultado, lo que los va a llevar es justamente a de dónde, la source, donde se está sacando esta información, que siempre va a ser proveniente de lo que el cliente está proporcionando. Otra que me parece interesante para mostrarles es Sustainable Leadership Monitor, que hoy justo Andrés mencionaba esto de mirar a la compañía desde su historia y también su proyección futura, desde la parte de ESG, pero también entendiendo qué resultados va a traer esto a futuro. Entonces, esta aplicación es como muy dinámica porque justamente lo que nos va a traer es, podemos acá poner play y nos va a mostrar del 2015 hasta el 2019, Falabella cómo ha ido modificando en sus diferentes, ya sea la parte de medio ambiente, la parte social o de gobierno corporativo,
e incluso en los long-term returns, cómo ha ido cambiando en esta historia, ¿no? Y también se podría ver qué proyecciones hay de nuestros analistas. Entonces esta es una aplicación que tiene la misma información, pero es más interactiva. Desde aquí incluso podrían ver, por ejemplo, las principales métricas que ellos han modificado, por ejemplo, en este caso de medio ambiente, que es la que seleccioné, y ustedes van a ver de forma gráfica, bueno, en qué cosas ha habido cambios positivos, qué cosas no han sido cambiadas, qué cosas han empeorado, y ustedes inclusive podrían dar clic en cada uno de esos detalles y los va a llevar al detalle de esas métricas que ustedes están mirando puntualmente, en este caso, de Falabella. ¿Tá? Después, a ver, como no tenemos mucho más tiempo, quiero mostrarle algunas que son quizás más relevantes. Toda esta información, hay clientes que la descargan desde nuestro Excel. El Excel está unido por un add-on con nuestra terminal y desde ahí se podrían descargar toda la información separado ya por todas las compañías que ustedes están evaluando y traer todas las métricas que a ustedes les parecen más relevantes para su análisis. Así que eso también se utiliza mucho y desde el Excel tenemos diferentes templates que ya están preestablecidos como para ustedes hacer análisis de esa información. Otra que le quería mostrar, así por lo menos en el tiempo que nos queda, es que dentro de nuestro aplicativo, que es el de Portfolio Manager, que si ustedes ponen acá Portfolio Analytics, se les abre una aplicación que es justamente para la gestión de portafolios. Yo acá ya lo tenía cargado, un portafolio cualquiera, donde yo tengo un benchmark, en este caso el de Russell 3000. Entonces, básicamente, nosotros dentro de los templates que tenemos, hay uno que justamente para medir el ESG Performance Template, que es el que está abierto. Entonces, de alguna manera, esta aplicación ya les permite analizar dentro del portafolio que ustedes ya tienen generado cómo están siendo las diferentes variables de ESG y también medido frente a un benchmark, como hoy contaba Andrés, que ellos también tienen su benchmark y en general cualquiera de los asset managers van a estar utilizando un benchmark para hacer la medición. Entonces, bueno, desde acá ya pueden ir chequeando cómo están sus estrategias de ESG frente al benchmark que están utilizando. Entonces también me parece relevante. Y para no hacerlo más largo, y si hay alguna pregunta ahora darles tiempo, nuestra aplicación de chart, déjenme ver que les quería justamente mostrar los diferentes índices que hoy hay en el mercado. No sé si ustedes, bueno, como les comenté hoy más temprano, nosotros hoy somos parte del grupo de la Bolsa de Londres y dentro de la Bolsa de Londres también están nuestros colegas de FTSE Russell, que ellos generan justamente índices donde miden diferentes, variables y en este caso ellos tienen desarrollado un índice, ahí lo escribí mal, a ver si emerging, si es Ok, entonces, el primero es uno que ellos hicieron con las variables de ESG para todo lo que es el mercado emergente y el segundo es el All World Emerging Market, abarca todo lo que es el mercado emergente. Y acá justamente lo que pueden ver es esto, ¿no? Esta tendencia alcista que están teniendo los índices justamente que toman las variables de ESG. Entonces, justo como hoy conversamos de esto, también me parece interesante que sepan que hay proveedores que ya están haciendo índices que tienen que ver con medir justamente el impacto de ESG y que hoy están teniendo resultados positivos frente, por ejemplo, en este caso, al resto del índice de lo que sería países emergentes. Entonces, a ver, quedan muchas más aplicaciones que podríamos mostrarles y desarrollar la información, donde ustedes pueden hacer la búsqueda de los bonos para ver los bonos verdes, donde también lo que podrían hacer es buscar las diferentes compañías y compararlas por sus scores y las diferentes métricas que quieren analizar, pero no hay ningún problema, ustedes nos pueden contactar y de esa manera, sin inconveniente, yo puedo volver a hacer esta presentación en detalle con toda la información que cada una de estas personas esté necesitando o esté desarrollando. Agus, ¿hay alguna pregunta o algunas fueron respondidas? A ver si... Bueno, justamente Giselle hace una pregunta de, hola, ¿hay algún lugar en donde podemos verificar si una empresa cumple o no con los términos de ESG? Creo que justamente te lo respondo en esto que yo te estaba mostrando en el caso de Falabella. O sea, hoy ustedes tienen más de 500 métricas que nosotros tenemos en cuanto a ESG y más de 10.000 empresas a nivel global que nosotros hoy contamos con información de ESG. Entonces es tan simple como
poner el nombre de la empresa, hacer la búsqueda, ir al menú de ESG y ver cuáles son las variables, cuáles son los scores que está dando esa compañía para ver si está cercano a tomar medidas de ESG o justamente está teniendo, no sé, una puntuación de D, y ahí podés ir desglosando métrica por métrica qué cosas está considerando y qué cosas no. ¿Ah? A ver si ahí... ¿Cómo se puede tener acceso a dicha plataforma? Alberto, simplemente nos contactás. Yo ahora no sé si les puedo dejar el correo desde acá, desde el chat, y nos contactamos y hacemos una demo especialmente para ustedes y les doy acceso, no hay ningún problema. Y no sé si había alguna más. Yo creo hoy la de Mónica, no sé si la habían respondido, si existe alguna organización, institución que esté homologando los criterios ESG en el mundo o en Latinoamérica. No sé si la llegaron a responder, María, creo que hoy vi que estabas respondiendo, o en definitiva fue un poco respondida por parte cuando hablamos de los reguladores. Sí, si quieres ahí complemento algo, y es que en realidad no hay una organización homologándolo, pero lo que sí hay es estándares internacionales. Ahorita mencionábamos algunos, SASB, GRI. El año pasado ya SASB y GRI en conjunto con otros hicieron una alianza para crear marcos unificados de reporte. Entonces eso ayuda. Y por otra parte, el rol de los reguladores es ese. En la Unión Europea se están adelantando trabajos en este sentido con la taxonomía de actividades sostenibles, pero esto no es tanto para temas ESG relevantes en un análisis de integración ESG, sino más como estrategias temáticas que lo que buscan es canalizar capital hacia actividades sostenibles. Entonces creo que daría esas dos respuestas: estándares internacionales y el rol de reguladores, destacando ese caso de la Unión Europea. Perfecto. Acá había una que dice: hola, los conferencistas piensan que el retorno esperado a empresas con mayores estándares ESG deben ser mayores o menores en relación a empresas con estándares más bajos. Que creo que un poco fue respondida, pero no sé si quieren resumirles algo. Si quieres tomo esta yo, María. Sí, sí, mira, yo creo que van a tener, nosotros tenemos la convicción de que van a tener mayores retornos. Ahora, si tú me preguntas, ya pensando en un portfolio normal, cuando nosotros tenemos una metodología que es interna, que nosotros cada vez que invertimos en una acción, nosotros lo tomamos como un proyecto de inversión y le sacamos una TIR a esta inversión. Claramente una compañía que tiene bajo nivel de sustentabilidad, estoy pensando ya fuera del manejo del fondo ESG particular, sino estoy hablando de los otros fondos, los normales, nosotros, si tenemos, como digo, ya tenemos claro las metas, cuáles son los recursos comprometidos, y vemos que de repente hay una compañía que no va a llegar, que no tiene meta, vamos a exigir una mayor tasa de retorno a esa inversión que a una que sí ha hecho la pega, el trabajo de tener meta y comprometer recursos. Así que sí, va a haber un castigo del mercado financiero a compañías que no se hagan cargo de la sustentabilidad de sus operaciones, de sus puntos de contacto y roce con la sociedad. Cualquier organización que no se ponga a pensar y a planificar cómo manejar eso va a tener volatilidades inherentes en sus operaciones y en sus finanzas también. Perfecto. Quizás la última, y con esto cerramos bien resumida, pregunta Alberto: ¿qué piensa de trazabilidad digital de la información ESG que garantice la transparencia y confianza de la data de los emisores? Yo no sé si ahí creo que entiendo que lo que él menciona es qué tan confiable es lo que ellos están reportando. No sé si ustedes lo entienden igual. Sí, bueno, hay varias ONG que se dedican a generar data que después se va a través de todos los sistemas, como los que mostraba Natalia y otros, y claro, sin duda, mientras más trazable y más fidedigna sea esa información, mucho mejor en el fondo. Permite también tomar mejores decisiones y no simplemente quizá, a ver, por ejemplo, pensando en la huella de carbono, tenemos el alcance 1, alcance 2, alcance 3, hay una serie de detalles técnicos que al final llega un asesor de las compañías y hace los cálculos y dice este es el número. Y nosotros asumimos que es serio porque hay una auditoría y todo eso está. Ahora, si podemos agregarle una capa más de confianza a eso y hacerlo trazable digitalmente con, no sé, con tecnología blockchain y ese tipo de cosas, mucho mejor. Realmente claro, da un nivel de seguridad distinto. Yo estoy totalmente de acuerdo, y solo complementaría con que
muchos proveedores de data no solo se basan en la información que reporta directamente la compañía, sino que hacen una validación con diferentes grupos de interés y con diferentes fuentes de información no directa. Entonces eso da como más confianza en la data porque no es solo el autorreporte, sino la perspectiva externa. Y no sé si a lo que te referías era también trazabilidad digital ya de las prácticas como tal, como digamos tener cadenas de suministro que lleguen a la trazabilidad del origen de las materias primas, por ejemplo, y que eso sea trazable y como divulgado y compartido para todos los públicos de interés, incluyendo los inversionistas, y eso sería ideal, un poco complejo dada la realidad actual, hay una gran brecha en ese frente, pero sería bastante positivo, claro. Buenísimo. Bueno, las que están entrando, les pedimos disculpas porque ya estamos pasados de tiempo. Por supuesto quedamos en contacto y a las órdenes para todas las consultas que quieran hacer y nos podemos reunir sin problema. Nuevamente, Andrés María, muchísimas gracias por la participación, por todas sus respuestas y gracias a todos por haber participado también. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Chao. Que tengan muy buen día. Gracias.